En una fría noche de enero, una madre embarazada de 5 hijos se desplomó en los brazos de su marido después de ser enviada a casa desde la sala de emergencias. Su corazón se desaceleró, su visión se oscureció y, mientras su cuerpo se sumía en la quietud, cruzó a un reino más allá de la vida misma. Lo que vio allí no fue el cielo ni el infierno, sino la pura verdad detrás de la existencia. Ahora, de regreso del borde de la muerte, ella revela qué es realmente este mundo y por qué la mayoría de nosotros lo tenemos todo mal. Mi nombre es Janina, tengo 36 años, soy madre de 5 hijos y vivo en las afueras de Toronto. Trabajo como coach de bienestar y sanadora energética. La mayor parte de mi tiempo lo pasé ayudando a otros, guiándonos a través de la curación emocional y enseñándoles cómo reconectarse con su espíritu. Pero nada podría haberme preparado para lo que me pasó a principios del año pasado. Era el 15 de enero de 2024. Tenía algunos meses de embarazo. Todo había ido bien hasta entonces, sin complicaciones, solo el cansancio y las ansias habituales. Esa mañana me desperté con una sensación extraña en el estómago. Al principio pensé que era algo normal del embarazo, pero a medida que pasaron las horas, comencé a sentir calambres agudos. No pequeños tirones, sino un verdadero dolor tenso. Entonces vi sangre. Sabía que algo andaba mal. Mi esposo me llevó directamente a la sala de emergencias. Le explicamos todo al personal, que tan avanzado estaba, los calambres, el sangrado. Nos dijeron que esperábamos y así lo hicimos. Durante horas, seguí cronometrando los calambres y se estaban acercando, como contracciones. Me senté en esa sala de espera durante 3 horas y media, tratando de mantener la calma, tratando de no entrar en pánico, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo al bebé. Cuando finalmente me llamaron, ya era demasiado tarde. Había abortado. No hubo intervención ni medidas que pudieran tomar. Simplemente sucedió silenciosamente y dolorosamente. Me dieron algunas instrucciones estándar y se prepararon para enviarme a casa. Todavía estaba sangrando, todavía estaba débil, pero no parecían demasiado preocupados. Antes de irnos, fui al baño del hospital. Ahí fue donde todo empezó a ir cuesta abajo rápidamente. Mientras estaba allí, noté que mis manos y pies se entumecieron y luego se enfriaron. Entonces no pude sentir el suelo debajo de mí en absoluto. Ni siquiera sentí la manija de la puerta cuando la abrí. De alguna manera salí a trompicones y mi esposo me estaba esperando afuera. Me desplomé en sus brazos. Agarró una silla cercana y me ayudó a sentarme. Empezó a pedir ayuda. Mientras eso sucedía, justo en ese momento, sentí que algo se movía dentro de mí, algo que nunca antes había sentido. Mi cuerpo todavía estaba allí, pero empezaba a sentir que ya no estaba. En el momento en que me desplomé en la silla, fue como si algo en mí se hubiera rendido. Mi cuerpo ya no era mío. Mis piernas dejaron de responder, mis brazos se volvieron pesados. Todo a mi alrededor empezó a desdibujarse. Podía escuchar la voz de mi esposo pidiendo ayuda, pero sonaba muy lejana, como si estuviera bajo el agua o en otra habitación con la puerta cerrada. Mi audición se desvaneció y desapareció, y luego simplemente desapareció. Primero, me sentí entumecido, completamente entumecido. No solo en mis extremidades, sino en mi pecho, mi cara e incluso mi respiración. No podía sentir el aire entrando o saliendo. No podía sentir los latidos de mi corazón. Entonces no pude sentir la silla. Sabía que estaba sentada en él, pero sentía que mi cuerpo no tenía peso. Era como si estuviera flotando sin flotar, como si estuviera dentro de algo que ya no formaba parte de mí. Luego vino la oscuridad, pero no del tipo que temes. No hacía frío ni pesaba. Era suave, como estar envuelto en una manta cálida con los ojos cerrados. Ya no podía ver el hospital, no podía oír nada, pero seguí allí.
Yo todavía era yo. Al principio entré en pánico. Pensé, ¿me estoy muriendo? Y luego, justo después, ¿es esto la muerte? Pero el pánico se disipó rápidamente. En su lugar llegó esta extraña paz. Ya no tenía miedo. No sentí dolor, no sentí miedo, simplemente me sentí quieto. Como si todo lo que alguna vez me había preocupado hubiera dejado de importar. Entonces sentí que me alejaba de todo, sin volar, sin elevarme, simplemente retrocediendo. No vi mi cuerpo desde arriba, no exactamente, pero lo sentí detrás de mí como si lo hubiera dejado sentado en esa silla con mi esposo todavía agarrado. Sabía que había abandonado el mundo físico. Ya no estaba en el hospital. No me resultaba familiar ningún lugar y, aún así, tampoco estaba perdido. Era como si estuviera entrando en un tipo diferente de espacio, la nada pero lleno de algo que no podía nombrar. No tenía idea de a dónde iba. Simplemente sabía que no estaba sola y no tenía miedo. El espacio en el que entré no se parecía a nada que hubiera visto nunca, pero me resultaba extrañamente familiar. Estaba oscuro, pero no de una manera aterradora. La mejor manera de explicarlo es que me sentí como si estuviera en el fondo de un océano profundo y en calma. No hubo ningún sonido, ningún movimiento, ninguna presión, solo quietud. Una quietud vasta e infinita que parecía abrazarme suavemente. No había agua, pero todo a mi alrededor me recordaba al mar, la forma en que se movía la oscuridad, lenta, suave, casi como olas rompiendo a lo lejos. Sobre mí había una luz suave, ni brillante ni cegadora, solo la suficiente para hacerme mirar hacia arriba. Brillaba suavemente, como la luz de la luna brillando a través del agua. No me llamaba, pero quería ir. Cada parte de mí se inclinaba hacia allí como si fuera mi lugar. No hubo miedo. Ninguno. Eso me sorprendió. Siempre pensé que morir sería aterrador o doloroso, pero aquí, en este lugar, era todo lo contrario. Me sentí completamente segura, como si hubiera estado aquí antes, hace mucho tiempo, y lo hubiera olvidado. No había sentido del tiempo, ni pasado, ni futuro, solo ahora, y el ahora es pacífico. La luz de arriba no tenía voz ni rostro, pero se sentía viva. Lo sentí como una verdad, no solo algo que creía, sino algo que sabía sin tener que preguntar. Ya no tenía preguntas. No necesitaba respuestas. Todo tenía sentido de una manera que no puedo explicar. No sabía dónde estaba, pero sabía que no estaba perdida. No estaba flotando por el espacio. Estaba retenido. Había algo en esa quietud que me hacía sentir como en casa, no mi casa ni mi familia, sino algo más antiguo, más profundo, un lugar al que pertenecía antes de nacer. Recuerdo haber pensado, oh, así es como se siente la paz. Ni felicidad, ni alivio, simplemente paz completa. Como si todo fuera exactamente como debería ser y siempre ha sido. Mientras me movía, hacia la luz, me sentía más ligero por dentro, como si todo lo que llevaba en la vida, dolor, preocupación, culpa, se hubiera caído. Lo que quedaba era solo mi núcleo y, por primera vez en mi vida, eso me pareció suficiente. Mientras flotaba en ese espacio tranquilo y oscuro, miré hacia la luz nuevamente. Pero esta vez algo cambió. A través de la luz, de alguna manera pude ver de dónde venía. No estaba claro, como si estuviera viendo una película, pero lo sentí. Podía sentir el hospital, el pasillo. Sabía exactamente dónde estaba parado mi marido. Sabía que un enfermero caminaba por el pasillo hablando con dos mujeres. No podía ver sus caras, pero sentí su presencia. Ese era el mundo del que vengo y, de repente, quise volver. Me moví hacia la luz, pensando que tal vez podría atravesar, tal vez regresar por esa abertura. Pero a medida que me acercaba, algo me detuvo. No había ningún muro, ninguna barrera visible,
pero llegué a un límite. No pude ir más lejos. Lo intenté de nuevo. Empujé con todo lo que tenía, no físicamente, sino con mi voluntad, y nuevamente me bloquearon. Cuanto más lo intentaba, más agotado me sentía. Era como si todas mis fuerzas se estuvieran escapando de mí. Seguí intentando cruzar, pensando que tal vez si me concentraba más y creía más, podría lograrlo, pero no funcionó. Cada intento me debilitaba. Finalmente, no pude intentarlo más. Mi energía se había acabado. No sentí dolor. Simplemente estaba cansado. No cansado como si necesitara dormir, sino cansado en mi alma, como si hubiera usado todo lo que tenía para luchar y ahora no quedaba nada que dar. No pude aguantar más. Dejé de intentarlo. Me hundí nuevamente en la oscuridad y, en ese momento, no me sentí derrotada, me sentí entregada. No tenía el control y finalmente acepté que, pasara lo que pasara a continuación, sabía que no tenía nada que decir. Y, extrañamente, eso se sintió bien. Después de hundirme en esa quietud, algo nuevo comenzó. No comenzó con un sonido o una luz. Simplemente comenzó como un desarrollo silencioso dentro de mí. Mi vida empezó a desarrollarse frente a mí, pero no como una película. Fue como destellos, como diapositivas mostradas una por una. Cada momento fue iluminado, claro y nítido. Luego se desvanecerá y aparecerá el siguiente. Vi mi infancia primero. Un recuerdo mío corriendo en el patio trasero con mis primos. Luego, un momento en el que le mentí a mi madre sobre algo pequeño. Luego mi primer desamor. Luego el nacimiento de mi primer hijo. Cada diapositiva transmitía emoción. Algunos me llenaron de calidez, otros me hicieron estremecer. Lo observé todo con una extraña clase de claridad. No me estaba juzgando exactamente, pero sentí todo más profundamente que nunca en la vida. Lo que más destacó no fue lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. Podía sentir mis intenciones detrás de cada palabra que había dicho, detrás de cada acción. Incluso las cosas que había olvidado volvieron con todo su peso. Vi momentos en los que pensé que estaba siendo amable, pero en el fondo buscaba elogios. Vi momentos en los que ayudaba a la gente con una sonrisa, pero por dentro tenía prisa por terminar con esto de una vez. También vi los pequeños momentos de tranquilidad, cosas que pensé que no tenían sentido, que llevaban más amor que cualquier otra cosa. Pensé que algo pasaría después de la última diapositiva. Estaba esperando una especie de juicio o al menos algún tipo de respuesta. Pensé que tal vez alguien o algo intervendría y me diría lo que significaba todo. ¿Fue suficiente? ¿Viví bien? Pero no llegó nada. Ningún veredicto, ninguna voz, solo silencio. Y entonces, de repente, las diapositivas colapsaron, como una baraja de cartas que se tira sobre sí misma. Desaparecieron y me quedé otra vez en la oscuridad. Recuerdo haber pensado, espera, ¿eso es todo? No fue aterrador. Ni siquiera estaba triste. Simplemente inesperado. Me había pasado la vida creyendo en algún tipo de prueba o revisión final, y aquí estaba, sola con la verdad de quién había sido y sin nadie que me dijera qué hacer con ello. Después de que desaparecieron las diapositivas, me quedé en silencio, sola con el peso de todo lo que acababa de ver. Seguí pensando, eso no puede ser todo. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la escala? ¿Dónde está la parte en la que alguien me cuenta cómo me fue? Esperaba algo más grande, algo más dramático, pero no hubo nada. Solo yo y la verdad. Fue entonces cuando comenzaron los pensamientos. Pero hice cosas buenas, me dije a mí mismo. Ayudé a la gente. Crié a mis hijos con amor. Le di a los demás. Intenté ser amable.
Quería que significara algo. Quería que contara. Empecé a enumerar cosas en mi mente, momentos de los que me sentía orgulloso, decisiones que pensaba que eran buenas. Los levanté como trofeos, pero tan pronto como lo hice, vi a través de ellos. Vi las partes que uno no quería admitir. Vi con qué frecuencia ayudé porque me hacía sentir necesitado. Cuántas veces di porque me hacía sentir importante. Incluso las cosas que pensaba que eran puramente desinteresadas tenían algún hilo de ego atravesándolas. No me sentí castigado. Nadie me estaba regañando, pero estaba parado frente a algo que solo puedo describir como el espejo de la verdad, y ya no podía mentirme más. No había ninguna voz que me llamara, ningún ser que sacudiera la cabeza con decepción, solo yo, viendo todo con claridad. Entonces me di cuenta de que esto es lo que realmente es el juicio, no un tribunal, no una lista de pecados. Solo la verdad total de quién eres, al descubierto sin nada detrás de lo que esconderte. Entonces me di cuenta. Nunca habría alguien más juzgándome porque no es necesario. Llevamos dentro nuestro propio juicio, nuestro propio conocimiento. Y cuando todo lo demás es despojado, ese conocimiento habla más fuerte que cualquier cosa fuera de nosotros. Ese silencio que había sentido, eso era espacio. Espacio para enfrentarme a mí mismo, y lo hice. Me quedé allí, sosteniendo cada parte de lo que había sido, bueno, malo, honesto, falso, y no podía huir de nada de eso. Fue entonces cuando entendí. No se trata de lo que haces, se trata de por qué lo haces. Esa es la parte que tiene peso. Esa es la parte que se queda contigo. Mientras permanecía en esa quietud, algo más profundo comenzó a surgir en mí. Algo que no sabía, o tal vez simplemente lo había olvidado. No vino como una voz o un mensaje. Era más como un conocimiento que poco a poco llenó cada parte de mí. Se trataba de amor. Pero no el tipo de amor del que hablamos en la tierra, ni romance, ni bondad, ni siquiera afecto. Esto fue diferente. Este amor no era un sentimiento. No fue algo que diste ni recibiste. No fue ganado. No dependía del comportamiento o de las creencias. Simplemente lo fue. Estaba en todas partes, en todo. Y, sobre todo, estaba vivo. Vi claramente que todo ser vivo estaba hecho de la misma esencia. No solo los humanos, no solo los animales, sino también las plantas, los árboles, el agua, incluso el viento. Todo lo que tenía vida tenía este amor en su interior. Era la fuerza que lo mantenía vivo. No energía, como pensamos en ella, sino algo más suave, más pleno. El amor y la vida eran la misma cosa. No había jerarquía, ni mayor ni menor valor. Una persona no tiene más vida en esta vida que un pájaro. Una vaca no tenía más que una hoja. Era la misma chispa, la misma corriente que lo recorría todo. Podemos parecer diferentes, podemos pensar diferente, pero la vida en nosotros es la misma. En ese momento sentí pena, no porque hubiera muerto, sino porque no había terminado lo que había venido a hacer. Quería volver, no cambiar el pasado, no arreglar mi imagen. Solo quería otra oportunidad de amar bien, de amar profundamente, de amar de verdad. Recuerdo haber dicho, desde lo más profundo de mi ser: por favor, envíame de regreso. Ahora lo recuerdo. Recuerdo lo que vine a hacer. Déjame regresar y hacerlo. No hubo ninguna voz que me respondiera, ni palabras, pero sentí la presencia, fuerte, silenciosa, omnisciente. Y en esa presencia, entendí algo sin necesidad de decirlo, solo se me permitiría regresar si se supiera verdaderamente, que podía seguir adelante. Que podría amar con plena conciencia, que no volvería a olvidar. Y así, sin más, me enviaron de regreso, no con una fuerte avalancha, no con fuegos artificiales,
solo un regreso tranquilo y gentil. Como estar recostado en mi cuerpo y saber exactamente lo que tenía que hacer. Volver a mi cuerpo no fue nada de lo que esperaba. No fue sencillo. No fue pacífico. Fue discordante. Sentí como si me hubieran dejado caer en algo apretado y pesado, como si intentara meter luz en una caja demasiado pequeña. Lo primero que noté fue el peso. Todo allí se sentía denso, espeso, casi pegajoso. Mi pecho se sentía pesado. El aire resultaba difícil de respirar. Abrí los ojos y volví a ver el mundo, pero ya no me sentía como en casa. Comparado con el lugar donde había estado, este lugar se sentía oscuro y ruidoso. No es malo, solo está desordenado, lleno de distracciones, máscaras y ruido. Podía sentir mi alma resistirse. Durante los primeros días, sentí como si no estuviera completamente dentro de mi cuerpo. Estaba flotando ligeramente por encima de él, flotando, sin estar seguro de querer quedarme. Entraba y salía, como estar medio despierto en un sueño del que no puede salir. No quería comer. No quería hablar. Amaba a mi familia, pero al principio incluso estar cerca de ellos me resultaba abrumador. La energía aquí era mucho más pesada que la que acababa de generar. Recuerdo estar acostada en la cama, mirando al techo, llorando, no porque tuviera miedo, sino porque extrañaba mucho ese lugar. Extrañaba la quietud, la verdad, la claridad. Aquí, todo parecía más difícil de alcanzar, como si hubiera que luchar por el amor en lugar de simplemente existir. Pero luego lo recordé. Recordé el momento en que rogué que volviera. Recordé la promesa que hice. Volví al amor. Eso era lo único que importaba. Así que aguanté. Me quedé. Y poco a poco comencé a sentirme más arraigado. Mi cuerpo todavía se sentía extraño, pero estaba empezando a entender cómo vivir en él nuevamente, con conciencia, con suavidad, con propósito. Incluso ahora, hay días en los que el peso de este mundo parece demasiado, pero me recuerdo a mí mismo, estoy aquí para amar. Esa es la única razón por la que se me permitió regresar. Desde que regresé, todo en mi vida ha cambiado, incluso las partes que parecen iguales por fuera. Todavía tengo a mis hijos. Todavía vivo en la misma casa. Pero ahora veo con otros ojos. Me despierto todos los días con una misión, amar. No es la versión que nos enseñan. No es la versión que recibe me gusta o elogios. Lo real, lo que sientes en tus huesos cuando alguien te mira y te ve de verdad. He llegado a comprender que la mayoría de nosotros vivimos bajo una ilusión. Hemos sido entrenados para realizar el amor. Intentamos ser lo suficientemente buenos, decir las cosas correctas y seguir las reglas. Nos preocupamos por nuestra apariencia, lo que piensa la gente, si vivimos la vida de la manera correcta. Pero eso no es amor. Eso es ego. Eso es miedo a llevar una máscara. El verdadero amor no necesita audiencia. No intenta demostrar su valía. Simplemente aparece, silenciosa y plenamente. Está en cómo escuchamos. Está en cómo mantenemos espacio para otra persona. Está en cuán presentes estamos, ya sea que estemos hablando con un amigo, criando a un niño o hablando con un extraño durante 5 segundos en una caja registradora. La verdad es que vinimos aquí para amar. Eso es todo. Esa es toda la tarea. Y en algún momento del camino, la mayoría de nosotros lo olvidamos. Quedamos atrapados en sistemas que premian el desempeño, el estatus y el ajetreo. Medimos nuestro valor en números y ruido. Pero al amor no le importa nada de eso. El amor sigue ahí, esperando que volvamos a él. Esa es mi misión ahora, recordarle a la gente, ayudarla a recordar quiénes son y por qué vinieron. Enseñarles cómo estar presentes nuevamente,
como sentarse en silencio con otra alma y compartir la luz que ya está dentro de ellos. No necesitas una plataforma. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar aquí, realmente aquí. Ahí es donde se hace el amor. Así es como crece. Así es como nos mantenemos conectados ahora, e incluso después de que dejemos este mundo. Entonces, si estás leyendo esto, respira. Desacelerar. Deja ir la presión de ser algo que ya eres. Viniste aquí para amar.